Buenas tardes, buen fin de semana. Ya nos encontramos nuevamente en nuestro programa Gerontológicos Sabatino. Bueno, también decirles de que continúa la campaña por un lenguaje gerontológico preciso y sin ambigüedad, organizada por la unidad Vanguardia Gerontológica de nuestra Central Gerontológica Internacional. Así que también seguramente vamos ahora a revisar algunos temas que se relacionan justamente con el tema del lenguaje y que, bueno, en los próximos días van a salir también varios videos cortos en apoyo a la campaña. Entonces, el día de hoy vamos a revisar algunos temas que son interesantes. Bueno, pero también antes que todo, como siempre, el martes tenemos una entrevista muy importante. Vamos ahorita a informar de los detalles. Claro, el martes 6 de febrero a las 6:45 horas de Perú, entrevistamos al doctor Eduardo Bazán, especialista en medicina interna y con una subespecialidad en trastornos del sueño. Y ese va a ser seguramente el gran tema que vamos a tratar ese día en esta interesantísima conversación con el doctor Eduardo Bazán en el programa Gerontológicos del día martes. También el día 8, el jueves 8, tenemos la participación de la psicóloga clínica mexicana Abigail Sosa. Ahora, en un momento vamos a darle a conocer cuál es el tema que vamos a desarrollar. Muy bien, un momento más. Hay tanta información hoy en día, muchos comentarios interesantes porque han ingresado varias personas de distintos países a la Central Gerontológica Internacional y es realmente algo muy bueno. El jueves 8 de febrero, sí, a las 7 de la noche, hora de Perú, se presenta la licenciada, la psicóloga Abigail Sosa con el tema Gestión del estrés en familiares que asisten como estrategia de autocuidado. Esta actividad corresponde a la red internacional número 1. Ya saben, es el jueves 8 de febrero. Y como siempre, los martes, este martes 6, tenemos la importante entrevista a un especialista en lo que son los trastornos del sueño, ¿no? Este va a ser un gran tema para tratar el día martes, el martes 6 a las 6:45 de la tarde, con el doctor Eduardo Bazán, especialista en medicina interna con su especialidad en trastornos del sueño. Y me da mucho gusto también darle la bienvenida ya a la red internacional de colaboradores con la cual se ha integrado, y también la satisfacción de tener ahora 19 países representados en la red internacional, con la participación de 2 amigos de Italia. O sea, Italia también está representada en la red internacional de colaboradores de la Central Gerontológica Internacional. Ahorita ellos son educadores, ellos son pedagogos, ¿no? Ahorita vamos a darles algunos detalles relacionados con, sí, efectivamente, 2 educadores italianos. Después, al final del programa, les vamos a dar más detalles sobre la participación de cómo estamos hoy día en la Central Gerontológica Internacional, con representantes profesionales de 19 países en la red internacional. Así que se vienen muchas cosas importantes. Pues bien, ahora vamos a ver algunos temas que están justamente relacionados al lenguaje, a la conceptualidad. Y acá, por ejemplo, vamos a revisar
el tema justamente que tiene que ver con los fundamentos del lenguaje gerontológico moderno. Hay que recordar que los cambios en terminologías están en relación al desarrollo de la sociedad, ¿no? Los cambios en los roles de los grupos de edad en la sociedad implica pues nuevas realidades y la necesidad también de renovar las terminologías. También hay que recordar que hay muchas formas en las que la sociedad comunica sobre las personas mayores dentro de determinadas concepciones del envejecimiento, y dentro de ellas hay términos coloquiales y otros que son formales, legales y científicos. Tenemos que distinguir claramente cuáles son los términos correctos. Antiguas terminologías que venían asociadas a otras concepciones del envejecer. Eran otras visiones del envejecimiento, en las cuales se hablaba pues de ancianos, dentro del concepto de ancianidad y personas de la tercera edad, por ejemplo. Pero ya un tiempo más reciente surgió este término llamado adulto mayor, y se habló también bastante de la invisibilidad, y se habla todavía mucho de la invisibilidad de las personas mayores. Aunque con mucha satisfacción hay que decirlo, las personas mayores se están haciendo cada vez más visibles a través de su participación en los medios de comunicación por Internet. Las redes sociales de Internet están contribuyendo mucho a la visibilidad de las personas mayores, mucho más que los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Y sobre todo hay mucho más opciones para presentar unas visiones correctas, ¿no? Una conceptualización adecuada. Eran muy poco accesibles antes los medios, en todo se esperaba y sin embargo había muchas personas que no creían en las redes sociales, ¿no? Y que se consideraba que los medios de comunicación tradicionales eran los únicos que podían impactar en la sociedad para producir cambios. Pues ahora ya no. Todo esto se ha transformado, el mundo de las comunicaciones, y es importante ver que se va forjando un mundo altamente comunicado, ¿no? A esta nueva realidad se le va a comenzar a ver como el despegue de la visibilidad de las personas mayores. Esto es lo que estamos en este momento. Es un verdadero despegue, y yo creo que ya se puede ir ya consolidando esta situación nueva que implica a las personas mayores de hoy. En cuanto a las reacciones, hay todavía, sin embargo, actitudes conservadoras, ¿no? Hay actitudes conservadoras que no respetan digamos, el nuevo lenguaje ya establecido, la ignorancia deliberada de los acuerdos internacionales. Simplemente, bueno, no me gusta decirlo, pero es como si dijeras, no me da la gana, no me gusta y punto. Hablando de que los cambios de denominaciones son solamente eufemismos. No son eufemismos, yo diría que son simplemente términos correctos. Eso es lo que es. En la prensa, y también hay que decir que muchos comunicadores o periodistas, ¿no? Creo que malinterpretan lo que significa la libertad de prensa, ¿no? Creen que la libertad de prensa también es expresarse como quieren, y eso no es así. Hay un lenguaje correcto con respecto a lo que debemos, digamos, expresar, ¿no? De manera correcta a las personas mayores. Entonces, simplemente le llevan a ignorar las terminologías y a adoptar posturas muchas veces ideológicas, ¿no? Que en realidad dice muy poco de lo que uno es verdaderamente profesional. Entonces, antes teníamos estos conceptos, ¿no es cierto? A estos conceptos como ancianidad le comprendían los ancianos, los ciudadanos de la tercera edad, los viejos y los adultos mayores, ¿no? Ahora, con respecto al término de adultez mayor, me parece un término correcto, aunque ha entrado en desuso definitivamente, pero es correcto, ¿no? No tiene ninguna connotación negativa, por ejemplo, el término adultez mayor. En tanto, sin embargo, hoy
se ha incluido pues el tema de género, ¿no? El tema de género dentro de la nueva denominación. Entonces, esta nueva denominación, que es personas mayores, aprobada, ¿no? En unas asambleas internacionales, y sin embargo hay personas que no les importa que exista ya una asamblea, que de que estos términos sean correctos, y los rebajan a categoría de eufemismos y pretenden incluso resignificar antiguos términos para prácticamente seguir diciendo lo mismo. Entonces, yo creo que si somos verdaderamente serios, ¿no?, en el manejo del lenguaje, yo creo que no podemos estar utilizando términos coloquiales que no corresponden, ¿no es cierto? Hay que también recordar, no hay que confundir los ámbitos de uso. ¿En dónde tú te encuentras en este momento? ¿Qué responsabilidad estás asumiendo? Por lo pronto, tu lenguaje tiene que ser de acuerdo a tu ámbito de uso. ¿Dónde está? Tú eres un profesional, estás en un ámbito profesional, pues tienes que usar los términos que son correctos. Y tampoco, y vamos a decir otra cosa, esto de que políticamente correctos no es tampoco la cosa así. Ay, caramba, ya, ay, ay, ay. A ver. Un ratito que vamos. Ya, ahora sí que volvemos a donde estábamos. A ver. Bien, entonces lo que estábamos dando a entender es cómo la campaña va a continuar. Entonces hemos estado revisando ya algunos aspectos de cómo ha ido evolucionando las terminologías a través de los años, ¿no? Desde la época del anciano hasta la persona mayor del día de hoy. Y lo más importante de todo es de que antes nosotros pensábamos que los medios de comunicación masiva, los comunes, los que siempre estaban, que eran la televisión, la radio y los periódicos, iban a transmitir una visión adecuada, buena, en favor de las personas mayores, pero en realidad no cumplieron ese rol, salvo alguno que otro programa aislado, de repente, algún programa que había por acá, pero la gran cantidad de lo que eran los periodistas y los programas no incluían para nada a las personas mayores. Y eso ha mejorado notablemente del momento en que las personas mayores, o sea, el Internet se hace fácil de llegar, ¿no? Antes, yo recuerdo hace poco nomás, porque yo creo, recuerden que la central empezó a fines del 2013. En ese tiempo todavía el Internet no llegaba a la gran mayoría de la población. Y en ese momento yo recuerdo que todavía las personas mayores estaban fuera del Internet, a pesar de que habían en los CIAN o en los CAN habían algunos cursos de computación, pero no accedían mucho a Internet, casi tampoco. Y entonces, este proceso ha sido poco a poco, porque yo recuerdo que en el año 2016, estando en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, yo le decía a una persona que ahí, oye, ¿por qué ustedes no promueven que las personas mayores aprendan a conectarse con el Internet para que se hagan más visibles? Ay, eso está muy difícil. Esa es la respuesta que me dio. Eso está muy difícil, ¿no? Y estábamos en el año 2016, no estamos hablando del 2006, así que no era tan lejos tampoco, 2016, estamos hablando hace 8 años. Entonces, en ese tiempo, una persona que trabajaba en el Ministerio de la Mujer tenía ese pensamiento, ¿no? De que era un asunto, pues que, ¿cuándo será? ¿No? Y sin embargo, yo recuerdo muy bien una anécdota muy interesante. Yo acudí a un evento en el distrito de Caraballo en el año 2014. En el 2014
Prácticamente nadie tenía internet, casi nadie tenía internet, un celular o tenía un celular de esos que solamente era teléfono, no más creo. Entonces, el punto era de que en ese tiempo yo les decía que yo lo voy a compartir en el Facebook. La gente no sabía y muchos días no sabían ni qué cosa era el Facebook. Entonces, yo le dije qué cosa era, y, pero tuve la satisfacción de regresar a ese mismo lugar en el año 2017. Y, y cuando yo regresé en el 2017 a ese mismo lugar y a un evento de las mismas características, porque era un concurso de danzas folclóricas muy bonito, entonces me encuentro con personas que estaban ahí en la tribuna. Señor, yo voy a sacar mi foto ya tenían su celular ya, ¿no? Con Facebook. Yo voy a tomar mi foto con Facebook para ponerlo en el Facebook. Habían pasado solo 3 años o un año desde que yo hablé con el del Ministerio de la Mujer y que dijo que eso lo veía como una cosa lejana, ¿no? Entonces, ya en el 2017, en la tribuna del distrito de Caraballo, que ni siquiera es un distrito de esos de personas que tengan pudientes, que son de alto nivel económico, no, de personas más sencillas. Entonces, no, y tenían ya. Y cuando yo me voy, 2 años después, a un distrito como San Juan de Miraflores, que también es un distrito grande, populoso, fui a ver un evento. Había una fila de personas mayores sentadas en unas bancas, creo, así, y todo el mundo estaba con su celular en la mano. Todos estaban con su smartphone en la mano. Entonces, ¿cómo se transformó todo esto en un tiempo bastante corto, ¿no? Bastante corto. En el 2013, 2012, nadie tenía celular con internet y de repente, tal vez algunos jóvenes tal vez lo tenían y aún así era caro, era muy caro. Y ni hablar de comprarse una computadora o comprarse una... Algunos tenían sus tablets, algunas personas tenían sus tablets. Ahora las tablets han entrado en desuso. Ya el celular ya está acaparando todo, ya las tablets ya no se usan. Entonces, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo se ha transformado? Ahora, esta transformación que se va dando como persona mayor, que se va adaptando al mundo moderno, ¿no? Que va ganando espacios, que se está haciendo cada vez más visible dentro de la sociedad y que ha permitido también que a través de las redes sociales se le dé la importancia de vida al ver la cantidad de páginas y de publicaciones que tienen que ver con la gerontología. Son muchísimas, muchísimas. Hoy día podemos encontrar muchísima información, porque ya desde que el Internet bajó de precio, porque el Internet un tiempo era muy caro, era solamente alcanzaba a personas de clase media, a clase media alta, todavía, gente con plata. Pero después el Internet se masificó. La masificación del Internet produjo la accesibilidad de los grupos sociales que antes estaban marginados del Internet. Entonces, de ahora, esta transformación ha cambiado. Ahora, yo hago esta reflexión más que nada para que se entienda también cómo van evolucionando los grupos sociales, cómo va a cambiar la sociedad, cómo se va transformando la sociedad. Y entendiendo también esto, es que ya no era posible que esas denominaciones, esos nombres antiguos, ya tenían que pasar también, pues ya estamos en otra época. Entonces, era anciano ya, no, pues anciano no. Hay gente que todavía dice anciano, dice. Y hasta hace poco yo fui, hace unos 2 o 3 años, a alguna conferencia donde había un médico. Toda la conferencia se pasó hablando de ancianos y ancianos y ancianos. A mí me incomodó, la verdad, porque yo ya estoy acostumbrado ya a escuchar las cosas correctas, no me gustan a mí esas cosas. Entonces, el doctor estaba anciano y anciano y anciano. Qué terrible, realmente. Este señor estaba en la época de los años 70, 80, no sé. No se daba cuenta que el mundo ya se transformó, que ya estamos en otra etapa de la vida ya.
Ahora, pero también me encuentro por ahí una gerontóloga, increíblemente, qué pena me da, una gerontóloga que dice que ese término de personas mayores solamente son eufemismos. Eufemismos, primeramente, se refiere a cuando tú dices algo para no ofender, ¿no? Para no ofender, tú cambias la palabra y usas una palabra un poquito más dulzona o agradable para agradar. Eso no es tampoco correcto lo que dice esta gerontóloga. No es cierto. Eso no es cierto. Los términos aprobados son términos correctos, nada más. No son eufemismos, son términos correctos. Y también había otros que dicen, periodistas, es que esos son los términos políticamente correctos, ¿no? Como tratando también de bajarle la cuestión. No, o sea, no, amigos, no son términos políticamente correctos. Simple y llanamente correctos. Así pon la palabra grande, nada más correctos, nada más. Cuando ha habido una asamblea internacional que ha definido claramente y ha sido aceptado internacionalmente, respetemos eso y entendamos. No se trata de cuestión solamente de que es políticamente correcto, que es un eufemismo. No, ese es el término correcto y obedece a cambios producidos en la sociedad, donde las personas mayores se han transformado como un nuevo sujeto social. Ya no son los mismos que eran en los años 60, 70 y 80 y 90 y todo. Entonces ya comencemos a tomar las cosas en serio. Por eso yo le digo, en esta campaña que está emprendiendo Vanguardia Gerontológica y que vamos a seguir dándole, como se dice, vamos a tratar a entender de que las palabras, sí, la palabra sí importa, el lenguaje sí importa, el lenguaje tiene que ser el correcto, el lenguaje tiene que ser de un profesional, de una persona que respeta a los demás. No, no simplemente yo voy a decir como me gusta. A mí me gusta la palabra viejito, viejo. No, te puede gustar a ti, pero lo que tú tienes que decir es lo correcto. ¿Ya? Si te gusta o no te gusta, eso es cuestión tuya. Entonces no podemos nosotros dar a entender esto que nosotros no somos serios, nosotros no somos profesionales, no, de ninguna manera. Entonces vamos a entender que el cambio de denominaciones se da por el mismo desarrollo de la sociedad, ¿no? Ese cambio, ese desarrollo de la sociedad va a crear esa necesidad de renovar, ¿ya? esta visión. Y al renovar esta visión, se genera un nuevo lenguaje que lo acompaña a esa visión. Esa nueva visión que tenemos de la persona mayor, esa nueva visión que tenemos del envejecimiento, nos lleva a la necesidad de revisar, ¿no? A revisar los conceptos que teníamos y por supuesto el lenguaje, porque el lenguaje es la expresión justamente del concepto, ¿no es cierto? Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, lo vamos a expresar a través del lenguaje. Y el lenguaje tiene que ser correcto. Entonces, cuando vamos a decir, por ejemplo, esta campaña nos está diciendo claramente, ambigüedad. ¿Qué es ambigüedad? La ambigüedad es algo que nos lleva a la confusión. Lo ambiguo significa un término que tiene diversos significados y que por lo tanto puede ser interpretado de una manera o de otra. Entonces, ese tipo de términos no son válidos en el lenguaje profesional. Un término que puede significar en un lugar una cosa y en otra cosa, ese término no es válido. ¿Correcto? Entonces, eso es a lo que quiero que se entienda perfectamente. Entonces, por eso es que hemos dicho que la campaña sin ambigüedad significa que tiene que ser preciso, ¿no? Tiene que ser preciso, tiene que ser sin ambigüedad y no nada de coloquialismo, de
de decir como yo quiero, que viejo, que está bonita la palabra. No. Yo también lo que dijo un psicólogo famoso, un psicólogo muy conocido, muy importante en Latinoamérica, dijo, yo considero que la palabra viejo o vieja está bien dicho, porque el término es vejez. Entonces, como el término es vejez, yo considero que está bien decir viejo y vieja. Eso es lo que decía él, ¿no? Ahora, por supuesto que nosotros, los que ya hemos dado un paso adelante y que ya no estamos atrás como esa persona que ha dicho esto, entonces estamos ya entendiendo que esto no tiene ningún sentido lo que dice. Aparte de otra cosa, incluso hasta la palabra vejez puede llegar a ser, en algún momento va a caducar también. O sea, no creas que las palabras, los términos son eternos, no son para siempre. Probablemente vejez también vaya a ser cambiado. Y eso hay que aceptarlo simplemente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los mismos cambios que se están dando, la forma en que se envejece hoy no es como lo que se envejecía antes. Entonces, las personas llegan ahora a tener más de 60 años en mejores condiciones que lo que teníamos años atrás. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que hay una nueva visión, una nueva dimensión de lo que significa ser persona mayor. O sea, lo que significa ser persona mayor ya no es lo de antes, que lo veíamos siempre por el lado de la vulnerabilidad, ¿no? Por el lado de que hay que cuidarlos, que pobrecitos y cosas así, paternalista, ¿no? La forma paternalista, pobrecitos, las personas mayores, que no, pobrecitos, hay gente mayor que está tan fuerte y tan sana que pueden cuidarlo a ellos mismos, a estos que hablan así. Entonces, este cambio que se viene dando en la sociedad tiene que también hacernos pensar, no de manera, digamos, idealista ni nada, pero sí pensar que podemos, que el futuro no tiene por qué ser visto de manera pesimista. ¿Por qué? Porque el hecho mismo de que las personas mayores estén creciendo, ¿no? Mejorando notablemente como grupo social y que incluso envejecen mejor que antes, ¿qué nos está diciendo? Nos está dando un mensaje bastante claro. Nos está diciendo, no nos vean las cosas tan pesimistas. ¿Por qué? Porque las personas mayores de hoy no son las de antes. Así que por lo tanto, ahora somos más fuertes. Ahora somos más fuertes. Y por lo tanto, no nos vean las cosas tan pesimistas. Ah, no, que preocupados porque dice que va a haber un montón de personas mayores y que, mire, yo creo que si nosotros hacemos una campaña por el envejecimiento activo y saludable, pero no solamente para los mayores, sino que deberíamos hacerlo con la gente madura, con la gente joven, de que entiendan de que el proceso de envejecimiento es un proceso que se da mucho antes de que la persona sea una persona mayor. Y si no aprendemos a llevar una vida saludable, entonces pues, puede pasar cualquier cosa. Pero sin embargo, por eso es que hay una frase que decían también un profesional, que no recuerdo ahorita, pero siempre él decía, a envejecer hay que aprender, así decía. O sea, es decir, entender que es un proceso que se da, ¿no? Y mucho antes de que uno sea persona mayor, y por lo tanto, uno tiene que ser previsor en la vida. O sea, si tú quieres llegar a ser una persona mayor en buenas condiciones y tener una vida longeva, tienes que desde ya, tienes 30 años, ya pues, ¿bien? Ponte serio, porque las cosas van a depender mucho de eso, de lo que tú hagas como persona joven, como persona madura, va a depender de lo que va a ser más adelante tu envejecimiento. Entonces, eso también hay que ver. Por eso es que es importante un tema que vamos a desarrollar con Vanguardia Gerontológica ya de acá a la próxima semana. Se llama Gerontología y la Educación. Lo que se trata, y se cree muy necesario, que debería haber cursos de gerontología básicos
a todo nivel, en los escolares, en los universitarios, en todo. ¿Por qué? Porque se entiende perfectamente que si consideramos el proceso de envejecimiento como algo que nos atañe a todos, entonces todos deberían tener un curso, un conocimiento básico, ¿no? Y eso es un tema que la gerontología tiene que entrar. La gerontología no solamente debe tomar una actitud casi como protectora de las personas mayores, ojo, tampoco no es hacer de protectora, tampoco es promotora, no protectora. Protectora es algo paternalista. Se ayuda, se asiste a las personas mayores que lo necesitan. Claro que sí. Por supuesto, si hay una persona mayor que necesita ayuda, asistencia, pues lo vamos a ayudar. Pero no veas a las personas de una manera paternalista. Que vamos a cuidar a las personas mayores porque son mayores. No, no veas las cosas de esa manera. Entonces, ahí esa manera de ser, y incluso todavía en los estados, en los ministerios, hasta ahora, ellos siguen siendo paternalistas, o sea, en la que la vulnerabilidad. Si nosotros estamos considerando vulnerabilidad o vulnerable solamente a un segmento de edad, nada más, y que los demás no son vulnerables, no me parece muy lógico, tomando en cuenta que nosotros somos seres vivos y como seres vivos nosotros estamos expuestos a cualquier cosa. Una persona puede ser vulnerable a los 20, a los 30, a 40, a cualquier edad. ¿Por qué? Porque se enfermó, porque le dio un accidente, ¿no? En fin, por muchísimas cosas. Pero decir que solamente porque tú cumpliste 60 años ya te convertiste en vulnerable, especialmente vulnerable, no, definitivamente no. Ahora, con respecto tuve la oportunidad de revisar otro documento muy importante de la Fundación La Caixa, que yo los voy a recomendar. Lo voy a tratar de pasarles los links a mí. Igual como el del Helpage Internacional. Dos documentos muy importantes que validan totalmente lo que estamos haciendo desde Vanguardia Gerontológica. Ahí dice claramente, no se debe decir tal cosa y todo. Está excelente. Yo les sugiero que lean esos documentos. Están en PDF, se los podemos compartir. Uno es de Fundación La Caixa y el otro es de la Helpage Internacional. Es un glosario sobre el edadismo, muy bien elaborado, muy serio, muy profesional, en que desestima totalmente la palabra viejo y anciano y todo eso. Lo barre completamente, eso no, nada de que. Entonces, por eso es que nosotros estamos en contra totalmente de esa tendencia resignificadora. ¿Qué se llama esa tendencia resignificadora? Es que dicen, hay que rescatar esas palabras tan bonitas. ¿No? Mira lo que a veces se van a reír un poquito, para ver así. Dicen, esas palabras tan bonitas como viejos, ¿no? Vamos a decir, vamos a darle otro significado, vamos a resignificar. Mi respuesta es al tacho con la palabra y vamos a seguir adelante, pero vamos a ir desarrollando cosas nuevas. Lo que ya está obsoleto se va al tachito, definitivamente. Tenemos que ya que pensar, ya es otra época, otro mundo, otra sociedad está cambiando. Hay una transformación en ciernes, ya esto ya no va más, simplemente. No insista, no insista, nada de que voy a resignificarlo, nada. Nosotros simplemente, por eso es que la campaña de la vanguardia gerontológica está totalmente respaldada por documentos de otras instituciones que existen, como estas españolas que estamos hablando, ¿no? La internacional Helpage, que llega a todo el mundo. Estamos respaldados por la Fundación La Caixa, que es una gran institución. Entonces, y ustedes yo quiero que vean eso. Vean de que cuando uno hace las cosas bien, vas a encontrar también otras personas que piensan como tú, ¿no? Otras personas y otros profesionales que piensan como tú. Y de hecho,
Y entonces ya es importante que nos dejemos, es un poquito como eh, pensar en estas personas, ¿cómo le dicen? El majadero, ¿no? El majadero le llaman, a ese que insiste pesado, ¿no? Se le dice que eso está mal y ahí sí, y ahí sí la cosa. Eso es lo que parecen ser estas personas que no entienden de que ya cambió las cosas y es otro mundo, ya hay otra visión de las personas mayores, ha habido una transformación social y estos quieren todavía rescatar que nada, ya olvídense de eso. El lenguaje ya cambió para bien, para darle mayor valor a las personas y sobre todo a considerarlos personas, no decir ancianos, no, sino personas. Eso es lo más importante. Si hay una cosa que me gusta más de este término moderno, es justamente eso, que dice personas. Eso es importantísimo. No saben lo importante que es, porque decir simplemente ancianos, viejos, cualquier cosa se puede decir de eso. Pero si tú dices personas mayores, estás recalcando el derecho que esta persona tiene. Al decir que es una persona, ya lo estás llenando de eso, de lo que es ciudadanía, de lo que es derecho. Ahora, no solamente basta con tener derechos, hay que ser ciudadano también. O sea, hay que ejercer nuestra ciudadanía, es decir, asumirnos como ciudadanos, ¿no? Y eso quiere decir que aprovechar, aprovechar todo lo que está a tu alcance, todo lo que puedes hacer, ¿no? Recrearse, aprender cosas nuevas, vida social, lo que quieras, lo que quieras hacer, lo que tienes todo el derecho de querer hacer, ¿no? Entonces, por esta y de otras razones, es importante destacar que los cambios no son por gusto. Los cambios obedecen a una razón de la evolución, del cambio, de una nueva sociedad que se está gestando. Eso es lo que quiero que se entienda. Entonces, por esa razón es que todos deberíamos apoyar la campaña y hacer su video cortito, aunque sea de 2 o 3 minutos, ¿no? Apoyando la campaña. Pues esta campaña, acabar de una vez con esas improvisaciones. Aparte le estamos diciendo también, hay que recordar una cosa. Por ejemplo, hay un ejemplo de un poema, que me gusta decirlo para que vean cómo cambian las cosas cuando es un idioma a otro, ¿no? El poema en inglés es The Bells y en castellano es Las campanas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Las campanas, la palabra en castellano es una palabra larga y pesada, ¿no? Campanas, campanas. Y en cambio, la palabra en inglés es, al contrario, es muy sutil, ¿no? Muy suave y cortita, ¿no? Bells, bells, bells. Entonces, cuando uno ve estas diferencias que existen entre solamente en la resonancia, nada más que tiene cada palabra, te das cuenta de que la traducción nunca va a ser perfecta. Entonces, esas personas que hoy en día están utilizando términos que vienen del inglés y que lo traducen al castellano, a veces cuando lo traducen, sale feo la cosa. ¿Por qué? Porque es como ocurre con este caso de las vejeces, ¿no? Que ellos han traducido también un término del francés, pero en el español la palabra vejeces es fea. ¿Por qué? Porque se refiere a una cuestión edadista, que tiene que ver con achaques, con debilidades propias de los viejos. Así dicen, eso es lo que dice la Real Academia Española. Y la Real Academia Española no tiene la culpa de que estos señores hayan querido utilizar esa palabra para su academia, para su universidad. Yo le quiero decir que es increíble que una universidad, y no una universidad, sino varias universidades, ya están utilizando ese término. Y también comenzamos con las falsas necesidades. Ay, que es necesario, dice. ¿Por qué es necesario pluralizar la vejez? Yo creo que
uno puede expresar la pluralidad y la diversidad de diversas formas, ¿no? Y yo creo que la mejor forma es justamente no generalizar, hablar de manera correcta y sobre todo el concepto que debemos tener nosotros debe estar acá adentro, ese algo internalizado. Es decir, mejor dicho, el concepto que tú tienes de que la adultez mayor es, es algo heterogéneo y diverso, debe estar acá dentro de nosotros simplemente. No necesitas tú decir vejeces, no necesitas para nada. Simplemente lo vas a expresar en tu forma de hablar correcta. No vas a generalizar, no vas a decir, acá tengo un celular especial para personas mayores, cuando en realidad no puedes hablar así tampoco. ¿Por qué? Porque las personas mayores son diferentes. Entonces son tan diferentes que para algunas personas de repente tienen algún problema cognitivo, no pueden ni siquiera usar el celular. Y así como también hay personas mayores que lo usan de la manera también como cualquier joven. Entonces, entonces no se puede generalizar. Ahí sí tenemos que incidir. Hay que evitar eso, más bien. Lo que hay que evitar es la generalización. Decir que ya que porque cumpliste 60 años te volviste vulnerable y cosas así. Tonterías. Eso son tonterías. Entonces yo le voy a decir a estos señores de las universidades, desechen ese término. Agárrenlo así, estrújenlo con un papelito y ésenlo al tachito. Porque no es la palabra adecuada y porque además hay una cosa que tenemos que hacer acá. Toda persona que quiera, o sea, la pretensión de, digamos, agregar un término a una determinada ciencia pasa por un estudio etimológico. El estudio etimológico se refiere al estudio de origen de la palabra. Es decir, si yo elijo una palabra o un término, lo primero que tengo que hacer es ir al diccionario, averiguar qué significa. Primero que todo, es lo más básico. Y si este término me da un significado que no es apropiado, simplemente lo desecho. Ya no busco otro término. Entonces, es así como se trabaja. Entonces, si el término vejeces está ya visto como un término totalmente impropio, es una falacia lingüística, como lo ha dicho claramente el doctor Charles da Silva, un destacado profesional que vive en México. Él es portugués, pero vive en México. Es un gran profesional y ha dicho bien claro, eso es una falacia lingüística. Es decir, la falacia lingüística significa cuando tú utilizas una palabra que significa otra cosa para otro fin. Eso es, o sea, utilizas una palabra que es para otra cosa, que no es para eso. Entonces, eso es una falacia. Y eso es una falacia lingüística. O sea, estás utilizando un término inapropiado para algo que no corresponde. Eso significa. Entonces, el doctor Charles Silva lo dijo, una falacia lingüística. Y esto nos muestra que no estamos solos. No estamos solos en la campaña. Tenemos gente que nos respalda. Hay instituciones importantes que consideran que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y tampoco, nunca me voy a olvidar de esa exposición en la que estuve, donde había la, la ponente de turno, ¿no? Decía tres palabras a cada rato para referirse a las personas mayores. ¿Y cuáles eran las tres palabras? Viejos, viejas, viejas. A cada rato lo decía. O sea, cada vez que se tenía que referir a las personas mayores, decía viejo, vieja, vieja. Las tres palabras. Entonces, todos estos excesos, producto de este uso coloquial y este uso también que está fuera de lugar, porque lo que le llaman ahora el lenguaje inclusivo. Ojo, el lenguaje inclusivo llega a veces a unos extremos en el cual se destruye la gramática del castellano, del idioma. Yo recuerdo que en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aparecía ahí la directora y decía, buenos días todos y todas. Así decía, todos y todas. En el castellano, la palabra todos implica todo.
y cuando tú dices todos, se está refiriendo, no es una, aunque hay que hacer una aclaración. Lo que la Real Academia Española dice lo siguiente, él dice, cuando tú dices todos, no significa que sea masculino o femenino, simplemente es algo que no tiene sexo, o sea, no es ni sexo ni... Entonces, por lo tanto, cuando tú dices todos, todos, y punto, no hay nada más que decir. Ahora, sin embargo, si tú quisieras distinguir los sexos, o sea, diferentes, podrías decir mujeres y hombres, o podrías decir damas y caballeros, como lo dicen en Estados Unidos, ¿no? O sea, le dicen ladies and gentlemen. Ustedes han visto seguramente alguna vez la entrega del Oscar, ¿no? Y aparece, ¿no? Y dice, pues no, ladies and gentlemen. Y me parece, y más allá de que eso sea una cosa de los norteamericanos, cuando tú lo traduces en castellano, sí sale bonito, ¿no? Sí sale bonito. O sea, no, hay cosas que cuando tú lo traduces a otro idioma, sale un término desagradable, pero en este caso no, porque ¿cuál es la traducción? Es damas y caballeros, ¿no? Y yo creo que si los del ministerio hubieran dicho mejor damas y caballeros presentes, excelente. Las cosas buenas hay que imitarlas, no las malas, ¿no? No las cosas que están mal. Entonces, si hay cosas buenas que los norteamericanos nos han dado, hay cosas que no cuadran, pues. Por ejemplo, cuando yo me refería al poema de las campanas, era para entender cómo a veces una palabra que puede ser muy sonora, muy bonita, muy pequeña, suave, en el otro idioma puede ser por eso dicen que los poemas es lo más difícil de traducir. El poema es lo más difícil. Para traducir pues, una novela, para traducir narraciones, ensayos, hay problemas también, pero no va a ser tan difícil como un poema. Un poema es más difícil, porque además en el poema hay metáforas, hay sentidos figurados, y eso es, para traducir eso es complicadísimo. Hay que ser un verdadero experto para poder hacer eso. Eso nada, no es nada de que tú te vas a poner con tu traductor automático, ahí no, te sale cualquier cosa horrible. No, ahí tienes que ahí sí la traducción tiene que ser de un experto, tiene que ser. Sí, cuando es eso, no, ahí es imposible. Porque imagínense cómo difiere el sonido de las palabras de un idioma a otro. Hay una diferencia total, ¿no? Entonces, ya estamos viendo la diferencia que existe entre el inglés y el castellano. Ahora también hay un abuso de los usos en inglés. La vez pasada hicimos un evento con Vanguardia Gerontológica sobre la economía, ¿no? En las personas mayores. Y por qué, la gente dirá, ¿y por qué no lo he puesto economía plateada? ¿Por qué? Porque no, eso no es lo correcto. Lo correcto es decir economía de las personas mayores. Economía plateada. O sea, le vamos a poner ahora que son los plateados. Ahora vamos a inventar otro término para decir, no los plateados. No, pues, si nosotros tenemos nuestras palabras en castellano que lo podemos decir, ¿por qué tenemos que decirlo en inglés? Claro, nosotros podemos utilizar términos en inglés cuando no tiene un correlato en el castellano, o sea, no tiene una palabra en el castellano que lo pueda decir, ¿no? O sea, no hay equivalencia, mejor dicho, de algún término. Pero en este caso no era necesario, pues, o sea, es innecesario. Es decir, economía de las personas mayores. Así como también están hablando general, silver economy, silver no sé cuánto, y ya, pero eso, en el Perú eso se le llama guachafería, se llama eso. Cuando tú comienzas a utilizar términos de otro idioma que no corresponden, resultas chocante, pues, ¿no? O sea, este es un guachajo, le llaman a eso por eso, ¿no? Cosas que no corresponden. Y eso, algunos escritores también creo que ya lo han dicho. Sí, eso es, utilizar términos que no necesitamos usar, porque nosotros tenemos nuestras palabras, o sea, nosotros tenemos nuestras palabras para expresar eso, o sea, no es necesario, o sea, eso hay que ver.
Entonces, economy, delivery, todo lo demás. Entonces, vamos a decir que en la campaña de la vanguardia gerontológica tiene que haber varias cosas acá. Uno, la precisión, que significa que un término debería ser el más apropiado, que todos lo comprendan, que todos lo puedan utilizar, pero que al mismo tiempo no tenga ambigüedad, o sea, que no tenga diversos lenguajes, o sea, diversos significados, que pueda ser malinterpretado en otro país, por ejemplo. Ah, eso es importante. ¿Ves? Y con lo que se refiere a la... Ese es el tema de la ambigüedad, ¿no? La precisión y la ambigüedad. No términos coloquial tampoco, ni viejo, ni vieja, nada de esas cosas. Eso no. Entonces, entonces todo esto, esta campaña tiene su fundamento y está bastante claro en ese sentido. Entonces, lo que vamos a hacer también en estos días, ya que se vienen muchas cosas importantes, ya porque la central está ahorita con la red internacional número 1, por ejemplo. Este año vamos a tener dos eventos de gran magnitud. Una que va a ser la actividad académica anual de los profesionales de la red internacional número 1. Por primera vez se va a realizar ese. Y el simposio, la agenda pendiente del envejecimiento. ¿Qué significa esto de la agenda pendiente del envejecimiento? Todas aquellas cosas que se ha instrumentado a través de políticas públicas, de leyes, pero ahí lo que tenemos que ver es qué tanto eso ya se ha avanzado, qué tanto es el avance. Entonces tenemos que revisarlo, vamos a hacerlo como un simposio, con los más destacados profesionales de la red internacional número 1 y de varios países, para que todos vayan también dando su testimonio de cómo va avanzando la cosa en los diversos países. Eso también lo vamos a hacer. Y también, por supuesto, el segundo Congreso Anual de Vanguardia Gerontológica que se realiza en agosto y que es el tercer, que vendría a ser ya la celebración del tercer año de la existencia de la unidad. Y también otros eventos también de magnitud que se van a realizar el próximo año y realmente nos da mucho gusto también que hoy hemos recibido dos profesionales italianos en la red internacional número 1, con lo cual ya tenemos una representación de 19 países en la red internacional número 1. Y lo más importante de todo es que acá en la central, de cualquier unidad que sea, todos pueden entrar, porque acá es libre, acá es libre. Todos los eventos de la central son públicos. O sea, si yo sea de la red 2, también puedo ver los de la red 1 y el otro puede ver el de salud o el de social. Aquí no hay ese problema. O sea, acá no hay nada secreto, todo. Acá en la central tenemos siempre, desde el inicio, desde que se creó la central, siempre fuimos muy transparentes. Siempre nos ha gustado todo lo que sea abierto así al público. Manifestamos estas ideas abiertamente, nada escondido, nada. Porque yo me encontré con un grupo de instituciones que les gustaba estar así, escondidos, ¿no? O sea, que no querían, no tenían ni siquiera una fanpage en Facebook. Yo les decía, ¿por qué ustedes, como grupo de varias instituciones que son ustedes en favor de las personas mayores, como están hablando tanto de eso, porque yo estaba ahí viendo las reuniones, no querían tener una página, no querían entrar en Facebook, nada. Todo lo tenían ahí más en el círculo, ¿no? Estas cosas no se deben realizar. ¿Por qué? Porque todo tema que tenga que ver con las personas y los derechos de las personas en general, las personas mayores, son temas de interés público. Y lo que es de interés público no puede ser tratado como si fuera privado. Eso está claro. Por eso es que yo me molesté y expresé con fuerza mi rechazo. Yo dije claramente que se creen, ¿cómo lo que le dije yo? O se creen ustedes la Liga de la Justicia. Fuerte fue y la verdad es que sí, que me agarraron bronca, pero no importa. Dije yo, porque dije la verdad, dije lo que corresponde. O sea, cuando el interés público es lo que es interés público, el privado no.
todos los temas que sean relacionados a las personas mayores, a temas relacionados con los ciudadanos, tienen que ser totalmente abiertos a la comunidad. No pueden ser así tratados de esa manera. Eso es lo que quiero que se entienda. Y eso, yo tengo esa satisfacción de decirles a toda la gente que la central siempre ha sido así, transparente. Todo. Acá no tenemos nada que esconder, ni nada por el estilo, ni estamos amarrados con ninguna empresa privada, ninguna empresa privada nos apoya, nadie nos apoya. Estamos solos. Y sin embargo, no paramos de crecer, no paramos de crecer, estamos ahí, siempre adelante, con una otra actividad, otra, sacamos otra y seguimos, y a todas las dificultades las llegamos a superar. Entonces yo creo que eso, y yo tengo que agradecer por eso a ese gran grupo de personas que están con nosotros, que nos acompañan, que son parte de mi institución, y también a los colaboradores, por supuesto, porque en realidad hay unos son los que son asociados de la institución y otros que son los colaboradores. A todos los agradecemos porque de todas maneras significa mucho, mucho su presencia, su cercanía y que estén permanentemente pendientes de nuestras actividades. Así que ya sabemos, seguimos adelante con la campaña, esa campaña que se va muy, muy bien. Así que de todas maneras, ya sabemos que el martes vamos a entrevistar al doctor, vamos a recordar eso sí, antes de cerrar el programa, sí, la entrevista con el doctor Eduardo Bazán. El doctor Eduardo Bazán, él es especialista en medicina interna con la subespecialidad de trastornos del sueño. Este tema me parece interesantísimo porque lamentablemente sí he escuchado que muchas personas mayores tienen este problema del sueño. No todos, por su caso, siempre, pero sí hay muchas personas que sí manifiestan que sí tienen problemas de sueño, o sea que ya no pueden dormir la misma cantidad de horas que dormían antes. Entonces, va a ser muy importante escucharlo al doctor, porque sobre todo hay que buscar soluciones de repente que sean más naturales, quién sabe, ¿no? Entonces el doctor Eduardo Bazán estará con nosotros en el programa del martes 6 de febrero. Él ya va a estar llegando a partir de las 7 de la noche, ya, aunque el programa va a empezar a las 6:45. Y, después lo de nuestra amiga, también la psicóloga Abigail Sosa. Abigail Sosa va a estar el día 8, o sea, el jueves 8, con el tema gestión del estrés en familiares que asisten como una estrategia de autocuidado. Sí, porque bueno, es cierto que muchas veces los familiares, obviamente que asisten a una persona que está con dependencia, con problemas de salud serios, sí, efectivamente se estresa, eso es cierto, ¿no? Y eso es todo una cuestión problemática, ¿no? Que muchas veces es de toda la familia, ¿no? Porque cuando se enferma una persona, muchas veces la familia, toda la familia se implica totalmente en esto. Así que esto va a ser muy, muy importante lo que nos va a decir entonces la psicóloga clínica Abigail Sosa, que ella es de México. Así que ya tenemos dos actividades también ya pactadas para los próximos conversatorios de vanguardia. Uno de ellos va a ser gerontología y la educación, de lo que estábamos hablando, que era necesario fomentarla también a través de la educación regular, ¿no? Y también el otro tema es la epigenética. La epigenética, si bien es un tema que a muchos les resulta complicado, pero en realidad tiene mucho que ver con el hecho como de nuestros genes pueden sufrir mutaciones y cambios que pueden alterar no solamente nuestra vida, sino también incluso hasta de las personas que descienden de nosotros. Es decir, la epigenética tiene mucho que ver con el estilo de vida también. Hay muchas cosas importantes. Así que este tema también está ya dentro de lo que se va a realizar
dentro de las actividades de vanguardia gerontológica, y como ya dijimos, también las tesis que se van a presentar, creo que eso va a ser en marzo ya, lo de las tesis, porque ya no nos alcanza tanto el tiempo, pero bueno, entonces ahora sí nos despedimos, muchas gracias a ustedes que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales.